Siempre pensé que ver a mi hijo casado sería como ver un ciclo de amor cumplirse con dignidad. Verlo ahí, en el altar, con los ojos llenos de lágrimas, me hizo sentir que cada sacrificio había valido la pena. Pero menos de 2 años después, fue su esposa quien donó el abrigo favorito de mi difunto esposo. Y se lo dio a su propia madre. Y si crees que simplemente acepté esa traición en silencio, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, dio vuelta toda mi vida. Y nadie, ni siquiera mi hijo, se lo esperaba. Cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y si te gustan historias reales como esta, suscríbete al canal, porque todavía queda mucha verdad por contar. Mi nombre es Esther Ramírez Ortega, tengo 64 años, y durante casi 40 fui esposa, madre y ama de casa en Guadalajara. Nunca necesité alzar la voz para que me respetaran. Pero aquel día, cuando vi ese abrigo en la televisión, entendí que mi silencio estaba siendo confundido con debilidad. Y fue ahí donde todo comenzó. Nunca imaginé que esa noche sería la última vez que le vería usar su abrigo favorito. Pensé que era una cena más en la parroquia, de esas que organizan entre vecinos para reunir fondos, con sillas plegables y arroz con leche servido en vasitos de plástico. Yo solo quería que se viera bien. Él había perdido algo de peso en los últimos meses, y aunque lo negaba, sus manos ya no tenían la misma firmeza. Mientras él se arreglaba, yo planchaba ese abrigo azul marino con un cuidado que me dolía en las muñecas, pero me tranquilizaba el alma. Le puse un poquito de colonia en el cuello, esa que usaba solo en ocasiones especiales. Y cuando salió del baño, con el cabello aún húmedo y el rostro afilado por los años, me miró con esa ternura que ya no decía en palabras, pero que seguía habitando en sus ojos. Lo ayudé a ponerse el abrigo. Él insistía en hacerlo solo, como si aceptar ayuda fuera rendirse. Pero yo conocía cada uno de sus gestos. Sabía cuando fingía fuerza y cuando el cuerpo le temblaba de verdad. Pasé mis manos por sus hombros mientras se lo acomodaba, sintiendo el grosor de la tela y, bajo ella, la fragilidad de su cuerpo. Mateo giró un poco frente al espejo, sonrió y dijo, «Con este abrigo me siento un caballero de verdad». Yo reí bajito. Me abracé a su espalda y cerré los ojos. Ahí estaba todo lo que alguna vez soñé, un hombre bueno, una vida sencilla, una noche más juntos. Si hubiera sabido lo que venía después, lo habría abrazado más fuerte. Pero una no sabe. La vida no avisa cuándo va a cambiar para siempre. En la parroquia, todos se le acercaban. «Qué elegante, don Mateo», le decían. Él se reía como niño. Me miraba de reojo, cómplice, como si me agradeciera por hacerlo sentir digno de sí mismo. Comimos, conversamos, nos reímos. Me acuerdo que llovía finito, de ese tipo de lluvia que no moja pero acompaña. Cuando volvimos a casa, él se quitó el abrigo con cuidado, lo colgó detrás de la puerta y dijo, «¡Qué noche bonita!». Yo no le respondí nada. Le sonreí, le di un beso en la mejilla, y fui a buscar sus pastillas. Él se quedó sentado en su sillón de siempre, mirando hacia la ventana, como si necesitara grabar en su memoria cada sombra del patio. Ahora pienso, ¿ya sentía que se estaba yendo? Durmió bien esa noche, pero a la mañana siguiente le costó levantarse. Dijo que le dolían los huesos, que era el clima, que no era nada. Pero yo lo vi. Vi el tono de su piel cambiar. Vi cómo se le apagaba el brillo de los ojos. A los 3 días ya no podía subir las escaleras sin apoyarse en mí. A la semana, comenzó a dormir por la tarde, cosa que nunca hacía. Fui yo quien insistió en llevarlo al médico, y fue él quien me dijo que esperáramos un poco, que no era para tanto. Pero yo sabía. Algo dentro de mí ya empezaba a despedirse, aunque no entendiera del todo de qué. Las semanas siguientes fueron un desfile de batas blancas, papeles con diagnósticos, nombres difíciles y citas médicas que nos vaciaban de esperanza. Él seguía siendo él, aunque más callado. Y yo también seguía siendo yo, aunque por dentro me iba deshaciendo. Cada vez que lo ayudaba a vestirse, pasaba la mano por aquel abrigo sin atreverme a ponerlo en su cuerpo. Como si al usarlo estuviera diciendo que aún había una vida fuera de hospitales. Él no volvió a ponérselo. Yo tampoco lo moví de su lugar. Se quedó colgado detrás de la puerta del ropero, intacto, como si estuviera esperando que él regresara y dijera, «Vamos, amor, que ya se hace tarde». El día que se fue silencioso. No hubo gritos, ni carreras, ni escenas dramáticas.
Solo un hilo de respiración que se fue volviendo más delgado, hasta que ya no hubo nada. Me quedé ahí sentada, a su lado, con la mano sobre la suya, sin llorar. Ni una lágrima. Sentí un vacío tan hondo que las lágrimas no encontraban por dónde salir. Esa noche no prendí la luz del cuarto. Caminé entre sombras. Y cuando pasé frente al armario, mi mano rozó el abrigo. Estaba frío. Lo toqué con la yema de los dedos, como si me quemara el alma. Cerré la puerta del ropero. Y no la volví a abrir por mucho tiempo. Los días siguientes fueron borrosos. La gente venía, dejaba comida, ofrecía ayuda, decían cosas como que hombre tan bueno era, te dejó mucho amor, fue un descanso para él. Yo solo asentía. Sonreía por compromiso. Pero cada vez que estaba sola, me sentaba frente a ese armario y lo miraba como se mira una tumba cerrada. No me atrevía a abrirlo. El abrigo seguía ahí. Yo lo sabía. Y al mismo tiempo, no estaba lista para confirmarlo. Era mi pequeño santuario. Una parte de mí creía que mientras ese abrigo siguiera allí, Mateo también. Pasaron semanas. Comencé a hacer pequeñas cosas. Regar las plantas, ordenar papeles, cocinar lo mínimo. No hablaba mucho. Mi hijo, Tomás, venía de vez en cuando. Su esposa, Clara, siempre tenía algo urgente que hacer. Yo no decía nada. No me quejaba. Había aprendido que las quejas se tiran al aire, y nadie las recoge. El único lugar donde me permitía hablar era en mi cuaderno. Ahí escribía frases sueltas. Cosas como, hoy olí su camisa. O, el abrigo sigue esperando. No necesitaba más. Solo necesitaba escribir para no explotar. Una tarde, mientras doblaba unas sábanas, escuché a Clara decir desde la cocina, hay que vaciar el cuarto de mamá, ya está muy cargado de cosas viejas. Me quedé quieta. La escuché decir que quería ayudarme a soltar, que era por mi bienestar. No respondí. Guardé silencio. Un silencio lleno de gritos mudos. Esa noche, me senté frente al armario. Abrí la puerta. Ahí estaba el abrigo. Intacto. Colgado. Con la forma de sus hombros todavía dibujada en la tela. Lo acaricié con la palma de la mano. No lo abracé. No lloré. Solo lo toqué, como si tocara su ausencia. Y no lo sabía, pero esa sería la última vez que lo vería. Nunca tuve una relación cercana con Clara, pero hice el esfuerzo, porque Tomás la amaba. Y cuando una madre ve a su hijo elegir, se adapta. Hace espacio. Cede. Incluso cuando presiente que algo no encaja. Clara siempre tuvo esa forma dulce y distante de hablar, como si cada palabra estuviera medida, como si detrás de cada frase hubiera una estrategia. Desde que Mateo murió, empezó a venir más seguido a ver cómo estaba yo. Pero su forma de cuidar no era presencia, era control envuelto en buenas intenciones. Esa mañana lloviznaba. El cielo estaba del color de los días tristes. Yo estaba en la cocina, en bata, preparando mi café. Lo recuerdo porque la radio sonaba bajito y yo revolvía el azúcar con esa calma de las viudas, rutina sin apuro, sin testigos. Y de repente, el timbre. Era Clara. Llegó sin avisar, con el cabello recogido, ropa deportiva, una sonrisa forzada, y 3 cajas de cartón vacías. Entró como si la casa fuera suya. Me saludó con un beso al aire y dijo, vengo a ayudarte a ordenar un poco, para tu bienestar emocional. Me quedé con la cuchara en el aire. No entendí. O sí entendí, pero no supe cómo reaccionar. Empezó a hablar de energías estancadas, de renovar el espacio, de dejar ir para poder avanzar. Yo no dije nada. Me quedé ahí, de pie, mirando cómo sacaba guantes de limpieza de su bolsa. Lo tenía todo planeado. Y yo, simplemente no me moví. Ni siquiera terminé mi café. No pude. Clara empezó por la sala. Abría cajones, levantaba tapetes, sacaba libros que Mateo había leído. Todo con esa voz dulce que no acepta respuestas. Esto ya está muy viejo, ¿no? Me decía mostrando un florero que me regaló mi hermana. Y este cuadro, ¿todavía lo quieres? No respondía. Solo la veía, y sentía como si me borraran, pedacito por pedacito. Después fue a la cocina. Empezó a mover mis ollas, mis utensilios, mis frascos.
Esto ya caducó. Esto está roto. Esto ya no lo necesitas. Cada objeto que tocaba era como una memoria arrancada sin permiso. Y aún así, no dije nada. Porque una aprende que si reclama, es difícil. Y si se calla, al menos evita el conflicto. Pero por dentro, me ardía el pecho. Tomás no vino con ella. Cuando pregunté por él, dijo con tono ligero: está con la niña, llevándola al ballet. Me pidió que te ayudara a despejar un poco. Como si eso justificara todo. Como si yo fuera una carga emocional que había que despejar. Después de un rato, Clara fue al baño. Yo aproveché ese minuto de soledad para entrar a mi habitación. Y ahí estaban, 2 cajas a medio llenar sobre mi cama. Ropa doblada. Libros. Un pañuelo bordado por mi madre. Saqué las cosas sin saber ni por qué. Me temblaban las manos. Abrí el armario con el corazón apretado. El abrigo seguía ahí. Lo vi. Cerré la puerta como quien cierra un secreto. Quise decirle que se detuviera, que no siguiera, pero no supe cómo. Cuando volvió al cuarto, traía más bolsas. Ni me miró. Solo dijo: confía en mí, Esther. Esto te va a hacer bien. Y abrió mi armario como si fuera el suyo. Me senté en la esquina de la cama, como quien se rinde. Fingí mirar mi celular. La escuchaba sacar mis cosas. Doblaba mis blusas, apartaba mis pañuelos, sacaba mi historia a pedazos. Y yo seguía callada. No por miedo, por costumbre. Cuando terminó, dejó las cajas junto a la puerta y me dijo con una sonrisa suave: mañana paso por ellas y las llevo al centro comunitario. Te vas a sentir más ligera. Ya verás. Me dio una palmadita en el hombro. Y se fue. Esa noche no dormí. Me senté frente al armario cerrado y me prometí que al día siguiente iba a revisar lo que había empacado. Pero no lo hice. No tuve el valor. Porque algo dentro de mí ya sabía que había perdido algo que no se recupera tan fácil: el permiso de decidir qué se queda y qué se va. Los días siguientes fueron extraños. No sabría decir exactamente qué me incomodaba, pero algo no estaba bien. Era una ausencia rara, sutil, como una esquina sin sombra. Caminaba por la casa y sentía que faltaba algo, pero no podía nombrarlo. Clara se había llevado las cajas. Eso lo supe por el silencio repentino. No volvió a mencionarlo. Ni una llamada. Ni un mensaje. Tomás tampoco. Y yo tampoco pregunté. A veces una aprende a no tocar el dolor por miedo a que se desborde. La casa estaba más ordenada, sí, pero no era un orden amable. Era uno de esos que huelen a limpieza ajena. Como cuando alguien acomoda tus cosas y tú ya no sabes dónde están tus recuerdos. Me pasaba los ratos recorriendo cajones, levantando manteles, abriendo puertas, buscando algo. Pero no sabía el qué. Hasta que una mañana, abrí el armario. No tenía intención de buscar nada. Solo abrí. Y lo supe de inmediato. El abrigo ya no estaba. Me quedé parada. Inmóvil. El aire se me cortó como si me hubieran dado un empujón en el pecho. Abrí más. Revisé entre las camisas, los pantalones. Nada. Me arrodillé para ver debajo. Tampoco. Lo busqué detrás de la puerta, donde a veces Mateo lo colgaba por costumbre. No estaba. Fui al cuarto de servicio, al perchero viejo. Nada. Volví al armario, como si de pronto pudiera aparecer. Pero no apareció. El abrigo azul, de lana gruesa, con los botones que Mateo cosió con esas manos ya débiles. El abrigo que usó en la fiesta de la iglesia. El que tenía una manchita de tinta que jamás pude quitar. Ese que, cuando lo abrazaba con el puesto, olía a hogar. Desapareció. Llamé a Tomás. No me contestó. Le dejé un mensaje corto. ¿Sabes si Clara guardó el abrigo de tu papá en alguna parte? Esa noche no dormí. Me sentía como si me hubieran desarmado un altar. Y no por el objeto, sino por lo que significaba. Por el hecho de que nadie lo preguntó. De que simplemente lo desaparecieron. Tomás me llamó al día siguiente. Su voz sonaba entrecortada, incómoda. Mamá, no sé. Clara empacó varias cosas. Pensó que te haría bien.
¿Te parece que me hace bien que me quiten lo único que me queda de tu papá? Le dije, con la voz firme. Hubo un silencio. Largo. No sabía que ese abrigo era tan importante. Entonces no me conoces. Y colgué. No lloré. No ese día. Caminé por la casa con los puños apretados. Con una furia nueva. No era la rabia que destruye. Era la que despierta. Me miré al espejo y me vi distinta. Más sola. Más clara. Como si esa ausencia, la del abrigo, me estuviera devolviendo una versión mía que ya no toleraba ser invisible. Esa noche, antes de dormir, me senté en la cama. Escribí una línea en mi cuaderno, sin pensar mucho. Lo que más duele no es lo que te quitan, sino que nadie haya preguntado si podían llevárselo. Y ahí supe que esta herida no la iba a tapar el tiempo, la iba a transformar mi decisión. Era domingo por la tarde. La casa estaba en silencio, de ese que pesa más que el ruido. Abrí la ventana para que entrara algo de aire, pero ni el viento quería acompañarme ese día. Encendí la televisión solo para tener una voz que me hiciera sentir menos sola. Siempre dejo algún canal local, de esos programas de entretenimiento baratos que a veces me dan más tristeza que risa. No esperaba ver nada relevante. Solo quería que el zumbido me distrajera un poco del hueco que sentía en el pecho. Y fue entonces, sin aviso, que vi algo que me congeló la sangre. El programa era uno de esos matutinos de la comunidad, con una conductora que finge entusiasmo y un público que aplaude por rutina. Había un segmento de mujeres inspiradoras del barrio o algo así. Y allí estaba ella, sentada en la segunda fila, riendo, moviendo las manos exageradamente, saludando a la cámara como si fuera una celebridad. La madre de Clara. Esa mujer que apenas me dirigía la palabra en las reuniones familiares, ahora sonreía bajo los reflectores. Y en cuanto la vi, algo en mí se encendió. Pero no por ella. Fue por lo que llevaba puesto. Ese abrigo. Mi abrigo. Su abrigo. El de Mateo. Lo reconocí al instante. No por el color, ni por la tela, aunque también, sino por cómo se asentaba en sus hombros. Demasiado grande para ella. Caía con holgura, como si no le perteneciera. Como si el abrigo mismo supiera que estaba en el cuerpo equivocado. Pero lo que me desgarró de verdad fue ver los botones. Mateo los había cosido con tanto cuidado, uno distinto del otro. Uno redondo, uno más plano. Porque nunca encontramos un juego completo igual. Esa mezcla imperfecta era única. Como él. Me acerqué más a la pantalla. Sentí las manos frías, el estómago revuelto. La cámara hizo un zoom. Y ahí, justo en la parte interna del cuello, vi la pequeña mancha de tinta que nunca pude quitar, por más que lo llevé a la tintorería. Esa manchita era como una firma secreta. Y ahí estaba. Como una burla. Como una bofetada en la cara. La madre de Clara hablaba de superarse en la madurez, de reinventarse después de los 60. Usaba ese abrigo para parecer elegante, sobria, segura. Y yo estaba en bata, con las manos temblorosas, sintiéndome invisible. Quise apagar el televisor. Pero no pude. Me quedé mirando la pantalla como si fuera una ventana a otra realidad. Ella se reía. Cruzaba las piernas. Se acomodaba el abrigo. Como si fuera suyo. Como si no cargara historia. Como si no tuviera memoria. Y ahí fue cuando sentí algo que no había sentido en todo este tiempo. Rabia. Una rabia nueva, tibia al principio, como agua calentándose por dentro. No gritaba, no golpeaba, pero quemaba. Y no por el abrigo en sí, sino por lo que representaba, la confirmación de que Clara sabía. Porque nadie dona un abrigo así por accidente. Clara lo conocía. Lo había visto 1000 veces en Mateo. En las fotos. En la sala. En mi mirada. Y aún así, lo sacó de esta casa. Lo empacó. Lo entregó. Como si fuera un trapo viejo. Como si no importara. Como si yo no importara. Me sentí despojada. No solo del abrigo, sino de mi lugar, de mi voz, de mi derecho a decidir qué guardar y qué soltar. Esa mujer en la televisión lo vestía como si fuera suyo. Pero ese abrigo no solo cubría su cuerpo. Cubría mi historia. Mis silencios. Mis noches en vela. No lloré. No en ese momento.
Me quedé muy quieta, con las manos sobre las rodillas, respirando como se respira cuando una sabe que si se suelta, no se levanta más. Apagué la televisión. Me levanté despacio. Fui hasta la habitación. Abrí el closet vacío. Y por primera vez, no me dolió el espacio. Me dolió el permiso que nunca debía haber dado. Me dolió mi silencio. Me dolió haber creído que ceder era lo mismo que amar. Me miré al espejo. Y ahí supe que algo se había roto, pero también algo se había activado. Esa noche no dormí. Pero no fue por tristeza. Fue porque una voz interna, la que había callado durante años, comenzó a decirme cosas que no quería oír, pero que necesitaba escuchar. Que ya era hora. Que no podía seguir permitiendo que otros escribieran mi historia con manos ajenas. Que no se trataba de venganza, sino de recuperación. Que, aunque no supieran, yo también era alguien con límites. Y esa fue la noche en que comencé a recordar quién era. No para que otros me respetaran, sino para respetarme yo. ¿Crees que está bien organizar las pertenencias de alguien sin preguntar primero, incluso si es por su propio bien? Los días posteriores al descubrimiento de la ausencia del abrigo fueron como un túnel silencioso. No hablaba. No respondía mensajes. No tenía fuerzas para explicar por qué estaba tan callada. Nadie preguntaba. Y eso era lo que más dolía. El mundo seguía su curso como si nada, como si no se me hubiera roto el corazón en un detalle tan pequeño que nadie más parecía ver. Me sentaba frente al armario abierto, esperando que el abrigo regresara por arte de magia. Pero no regresaba. Y tampoco el respeto. Una tarde, mientras intentaba ordenar una vieja caja de papeles, encontré las cartas. No las buscaba. Solo aparecieron, como si me estuvieran esperando. Eran cartas de Mateo. Algunas cortas, escritas en papel reciclado, otras más largas, con su letra firme, pausada. Me quedé en el suelo, rodeada de papeles, leyendo en voz baja como si él aún pudiera escucharme. En una de ellas, fechada unos meses antes de que enfermara, encontré una frase que me atravesó el alma. No te aferres a lo que duele. Aférrate a lo que te da paz, incluso si eso significa soltar lo que otros no entienden. Me quedé con la carta sobre el pecho. Cerré los ojos. Respiré profundo. No era una señal. No creo en esas cosas. Pero sí era una memoria precisa, una frase que me hablaba justo en el momento que más lo necesitaba. Mateo me estaba recordando que mi paz también valía, que mis recuerdos no eran un estorbo, que no tenía que pedir perdón por necesitar conservar ciertas cosas para sentirme viva. Movida por ese impulso, abrí el archivador viejo donde Mateo guardaba los documentos importantes. Estaba lleno de facturas, garantías, papeles del banco, y ahí, entre todo, encontré su testamento. No lo había leído en detalle. Supuse que no había nada allí que yo no supiera. Pero me equivoqué. En una de las páginas finales, subrayada con marcador amarillo, había una cláusula que nunca recordé haber leído. La propiedad podrá mantenerse compartida únicamente mientras no interfiera con el bienestar emocional, físico o mental de mi esposa, Esther. En caso de ser necesario, ella podrá solicitar uso pleno o compensación equivalente. Leí esa frase varias veces. Me ardían los ojos. No por el esfuerzo, sino por la emoción. Mateo me había dejado algo más que una casa. Me había dejado protección. Me había dejado un respaldo legal para cuando el mundo dejara de escucharme. Me había dejado el derecho de decir, basta. Y todo eso, sin que yo tuviera que gritarlo. Llamé a un abogado amigo de la familia. No para vengarme. No para sacar a nadie. Lo llamé para preguntar si esa cláusula podía activarse. Me contestó con calma, con una voz conocida. Me pidió que escaneara el documento. Me dijo que me visitaría al día siguiente. Cuando colgué, no me temblaban las manos. Me temblaba el alma. Porque después de tanto tiempo, estaba empezando a defenderme. A recordarme. Esa noche volví a leer la carta de Mateo. La guardé en una caja pequeña, junto con otras que ahora siento más vivas que nunca. Me serví un té de manzanilla y me senté en la sala, en la oscuridad, con la luz tenue de una lámpara vieja. No tenía prisa. No había ruido. Solo la certeza de que ya no quería seguir viviendo como si tuviera que pedir permiso para estar en mi propia casa.
Escribí en mi cuaderno otra línea que salió sola. No quiero justicia perfecta. Solo quiero dejar de desaparecer en mi propia historia. Cuando llegó el abogado, no le ofrecí café ni pan dulce. Ni siquiera le pregunté cómo estaba. No por falta de cortesía, sino porque sentía que si me detenía a cumplir con los formalismos, se me iba a deshacer la decisión entre los dedos. Le mostré el documento, la parte marcada, y le dije, esto sirve para lo que quiero hacer. Me miró en silencio unos segundos. Revisó los papeles. Leyó en voz baja. Acarició el borde de las hojas como si tocara algo sagrado. Luego me dijo con suavidad, sí. Y además, Mateo fue muy claro en su redacción. Sentí algo parecido a una exhalación profunda, como si el alma soltara el aire que había estado aguantando desde el día que vi ese abrigo en la televisión. No le conté todo. No le hablé de Clara, ni del casaco, ni de las cajas. Le dije lo justo, quiero activar esta cláusula. No me siento segura en mi propia casa. Él no preguntó más. Me conocía desde hacía años. Sabía que si yo hablaba poco, era porque dentro de mí estaban pasando cosas grandes. Sacó unos documentos. Me explicó los pasos. Le firmé todo sin temblar. Esa fue la primera vez, en mucho tiempo, que sentí que tenía el control de algo. No era una venganza. Era una forma de decir, hasta aquí. Y lo hacía con la bendición silenciosa de Mateo. Esa noche me quedé despierta, sentada en el comedor, mirando el reloj viejo de pared que Mateo había colgado él mismo, con clavos torcidos y nivel desparejo. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto. Si no era demasiado. Si valía la pena poner en riesgo la relación con mi hijo por algo material. Pero luego recordé cómo me había sentido cuando Clara vació mi armario sin consultarme. Recordé la imagen de ese abrigo en otro cuerpo, en otra casa, en otro escenario. Y entonces entendí que no era por el abrigo. Era por mí, por mi memoria, por mi voz, por todo lo que permití que me quitaran solo para no molestar. Durante años, fui la que cedía, la que cocinaba lo que a todos les gustaba, la que se callaba para evitar una discusión, la que sonreía aunque estuviera rota por dentro. Pero algo cambió en mí ese día, y lo supe porque no sentí culpa al firmar esos papeles. Sentí calma, sentí paz. Como si algo en mí se alineara por fin con lo que merecía. No estaba gritando. No estaba rompiendo nada. Solo estaba diciendo con firmeza, este es mi límite. Y no lo vas a volver a cruzar. Pasaron 3 días. 3 días en los que no recibí ninguna llamada. Ni de Tomás ni de Clara. Me dediqué a limpiar la casa con una lentitud ceremoniosa. No para complacer a nadie, sino para devolverle a cada objeto su lugar y su respeto. Abrí el cajón de los manteles y doblé uno por uno, como si fueran cartas que merecían atención. Encendí una vela junto a la foto de Mateo y le hablé como antes, como si aún pudiera escucharme. Ya empecé, le dije. Ya estoy aquí de nuevo. No esperaba respuestas, pero sentí que me escuchaba. El viernes por la tarde, tocaron el timbre. Eran 2 hombres con trajes grises. Me entregaron un sobre. Lo abrí despacio. Era la notificación oficial. Clara y Tomás tenían 30 días para salir de la casa o pagar la renta completa del valor de mercado, con intereses acumulados desde la firma del testamento. Un documento frío, preciso, pero escrito con el respaldo del hombre que me amó de verdad. No me tembló la mano. No dudé. Cerré la puerta y me quedé ahí, de pie, mirando el sobre como si fuera una carta enviada desde el más allá. Me preparé un café. Me lo tomé sentada en la cocina, en silencio, mirando por la ventana. No sentía venganza. Sentía claridad. Como si, por fin, estuviera haciendo algo por mí. Como si, por primera vez en años, no estuviera cuidando a nadie más que a mí misma. Y no sabía cómo iban a reaccionar. Pero sí sabía una cosa, no iba a retroceder. No esta vez. No después de todo. Y fue en esa calma donde ocurrió. El teléfono sonó. Y cuando vi el nombre de Tomás en la pantalla, supe que ya nada sería igual. Vi el nombre de Tomás parpadear en la pantalla como si fuera una herida que no terminaba de cerrar. Me quedé ahí, con el dedo suspendido en el aire, sin saber si contestar o dejarlo sonar hasta que se cansara.
No era miedo lo que sentía. Era una mezcla más confusa. Dolor, anticipación, culpa, rabia, también. Porque sabía que no me llamaba para entenderme, sino para convencerme. Porque en esta familia, siempre que yo decía algo firme, se tomaba como un exceso. Y si me quedaba callada, era una confirmación de que podían seguir tomando decisiones por mí. Contesté. No porque quisiera hablar, sino porque ya no quería seguir huyendo. Mi voz salió seca, firme. ¿Tomás? Hubo un segundo de silencio. Luego su voz, rápida, agitada. Mamá, ¿qué hiciste? ¿Estás loca? No me dolió que me hablara así. Me dolió reconocer en él el mismo tono de Clara. Esa mezcla de desdén disfrazado de preocupación. Me preguntó si sabía lo que significaba esa notificación, si entendía las consecuencias. Me dijo que iban a tener que mudarse, que eso les iba a costar dinero, que cómo podía hacerles algo así. Todo en su voz giraba en torno a él, a ellos. Nunca a mí. Nunca a lo que me habían hecho. Nunca a cómo me sentí yo. ¿Tú crees que esto es justo, mamá? ¿De verdad crees que esto está bien? Me pasé la mano por el cabello y miré al patio, ese que Mateo cuidaba cada mañana. Las hojas del limonero se movían con el viento. Había algo en ese silencio que me sostuvo. Estoy organizando la casa, para mi bienestar emocional. No lo dije gritando. No lo dije llorando. Lo dije como quien respira por primera vez después de estar mucho tiempo bajo el agua. Como una afirmación que no buscaba aprobación, ni disculpa, ni perdón. Solo verdad. Del otro lado del teléfono, silencio. Tomás no sabía qué decir. Y eso me dolió más que si me hubiera gritado. Porque el silencio de un hijo que no te reconoce, se siente como una traición que viene del lugar donde más confiabas. Él intentó suavizar su tono después. Me dijo que estaba estresado, que Clara estaba sensible, que la niña no entendía qué estaba pasando. Que por qué no hablábamos primero como familia. Que eso era lo correcto. Pero ya no había familia en ese nosotros que él invocaba. Porque cuando Clara entró a mi cuarto y se llevó lo que no era suyo, él también estaba ahí. No en cuerpo, pero sí en su omisión. En su silencio. En su ausencia cómoda. No quería seguir la conversación. Lo sentía repitiendo argumentos que ya no tenían efecto en mí. Me pregunté si él sabía lo que significaba para mí ese abrigo, o si simplemente había decidido no verlo. Y fue en ese momento que lo supe. No me escuchaban, porque nunca tuvieron que hacerlo. Antes de colgar, le dije, no estoy echando a nadie. Estoy reclamando lo que es mío, lo que él me dejó, lo que me corresponde. Y él, todavía con la voz quebrada, preguntó, ¿esto es una venganza? Y yo, respiré hondo y respondí, no, esto es memoria. Colgué sin despedirme. Me temblaban las piernas. Me costó levantarme de la silla. No por inseguridad, sino porque una parte de mí había soltado, al fin, una carga que llevaba años apretando el pecho. Y lo supe, ya no había vuelta atrás. La próxima vez que Tomás cruzara esa puerta, iba a tener que tocar antes de entrar. No me sorprendió cuando lo vi llegar. La manera en que tocó la puerta, 3 golpes suaves, inseguros, como quien no sabe si debe entrar, me confirmó que algo dentro de Tomás también se había roto. Abrí sin decir nada. Él estaba ahí, con la camisa arrugada, sin afeitar, ojeroso. Como si no hubiera dormido en días. Lo invité a pasar con un gesto leve. Ni abrazo, ni reproche. Solo la puerta abierta y mi silencio. Caminó hasta la sala como si fuera un desconocido en una casa que alguna vez le fue familiar. Se sentó en la orilla del sillón, con las manos entrelazadas, mirando el piso. Ese gesto, lo tenía desde niño, cuando sabía que había hecho algo mal. Mamá, vine solo, dijo, como pidiendo permiso con la voz. Asentí. Me senté frente a él, en la mecedora que era de Mateo. El espacio entre nosotros era corto, pero emocionalmente, un abismo. No venía a discutir, ni a justificar a Clara. Sé que se cruzaron líneas. Levanté una ceja. Se cruzaron líneas era una forma amable de decir, te invadimos, te despojamos, te humillamos. Pero no dije nada. Esperé. Ella se equivocó.
Yo también. Te fallamos. Lo sé. Y ahí fue cuando lo vi quebrarse. Ese hombre, mi hijo, se cubrió el rostro con las manos y rompió en un llanto contenido. No era escandaloso. No era dramático. Era ese llanto profundo, silencioso, que solo se permite cuando uno ya no tiene excusas que dar. Me dolió. Claro que me dolió. Porque ninguna madre quiere ver a su hijo roto. Pero también sabía que yo ya no podía seguir cargando con el dolor de todos. Durante años, fui el cojín emocional de todos sus fracasos, de sus dudas, de sus culpas. Pero ya no. Me levanté, fui a la cocina, y serví 2 tazas de café. Las puse sobre la mesa sin decir palabra. Me senté otra vez. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Cansados. Vacíos. No sabíamos que el abrigo era tan importante para ti. Lo interrumpí con la voz baja, pero firme. No tenían por qué saberlo. Tenían que haber preguntado. Silencio. Uno largo. Uno que no necesita explicación. ¿Y ahora qué, mamá? Preguntó con un hilo de voz. ¿Nos vas a dejar en la calle? Me dolió escucharlo así. Me dolía verlo chiquito, vulnerable. Pero también me dolía más pensar en todo lo que soporté por no quererlo ver así. No los estoy echando. Les estoy recordando que esto también es mío. Que tengo derecho a decidir sobre mi espacio. Sobre mis recuerdos. Sobre mi paz. Él asintió. Lentamente. Como quien va entendiendo algo que no quiere aceptar, pero que sabe que es verdad. ¿Te estás vengando, mamá? Me dijo al final, casi en un susurro. Y ahí, algo en mí se enderezó. Me acomodé en la silla. Lo miré a los ojos por primera vez desde que entró. No. Me estoy recordando. Me quedé en silencio. Él también. El café se enfrió entre nuestras manos. No hablamos más. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitaba explicarle nada más. No vine al mundo para ser entendida por todos. Vine para ser leal conmigo misma. Y ese día, comencé a hacerlo. No tengo muchas amigas. Nunca fui de grandes grupos ni de confianzas rápidas. Pero desde que Mateo se fue, empecé a ir a un club de lectura del centro comunitario. Nos reuníamos los miércoles a las 5. Mujeres de distintas edades, casi todas viudas, separadas o solas. Ahí nadie se presentaba con títulos. No éramos la mamá de, ni la esposa de. Éramos solo nosotras, con nuestras historias, nuestras cicatrices, nuestros silencios. Leíamos libros, sí, pero más que eso, nos leíamos entre nosotras. Había algo sagrado en compartir una charla con quienes ya sabían lo que es perder algo que no se reemplaza. Una tarde, mientras comentábamos un libro sobre mujeres que recuperaban sus raíces, Luisa, una de las más calladas del grupo, me tocó el brazo con suavidad. Esther, ¿ese abrigo que traía la señora en el programa del domingo no era el de tu esposo? Sentí que el corazón se me salía por la boca. La miré sin poder decir nada. Y ella, con los ojos bien abiertos, agregó. Es que lo vi. Lo reconocí por los botones. Siempre me llamó la atención ese detalle que me contaste una vez, que Mateo los había cosido. Me quedé muda. Nadie más habló. Sentí que todas sabían que había algo más detrás de ese silencio mío. Les conté, a medias, lo que había pasado. No lloré. No hice drama. Solo narré, como quien lee en voz alta un capítulo doloroso de su propia vida. Y Luisa, sin pedir permiso, sacó su teléfono y dijo: Esa señora va a los desayunos del grupo de mayores del DIF. Yo la conozco. A veces vende ropa. Yo puedo averiguar. Yo no sabía si sentir vergüenza, rabia o gratitud. Pero no dije que no. Tampoco dije que sí. Me limité a tocar su mano y murmurar. Si puedes. Gracias. Pasaron 4 días. 4 días donde traté de no ilusionarme. De no pensar. De no imaginar escenarios. Pero en el fondo, algo en mí esperaba. Una noche, Luisa vino a mi casa. Traía una bolsa de papel en las manos. No dijo nada. Me la tendió. Yo la tomé como si sostuviera un pedazo de Mateo. La abrí con lentitud. Ahí estaba, doblado con un respeto silencioso.
El abrigo. Nuestro abrigo. Lo reconocí al instante. El olor a lavanda mezclado con tiempo. Los botones desparejados. La costura gastada en las mangas. La mancha de tinta en el cuello. Todo estaba ahí. Todo. Me lo acerqué al pecho y cerré los ojos. Y ahí, me rompí. Pero fue un llanto distinto. No era de tristeza. Era de regreso. De encuentro. De alivio. Como si algo en mí se hubiera recolocado en su lugar. Luisa se quedó a mi lado. No dijo nada. No hacía falta. Yo acariciaba la tela como quien acaricia la frente de un ser amado que vuelve de un largo viaje. Me costaba creerlo. ¿Cómo llegó de vuelta a mí? Me contó que la mujer no sabía lo que significaba para mí. Que lo había vendido por 20 pesos. 20. Un abrigo que no tenía precio. Entregado a cambio de una bolsa de pan. Esa noche lo colgué en el mismo lugar donde había estado siempre. Pero no fue igual. Porque ahora, yo había elegido que estuviera ahí. Yo lo había traído de regreso. Yo lo había defendido. No esperé que nadie me lo devolviera. No rogué. No grité. No golpeé puertas. Pero hice algo más poderoso. Pedí ayuda sin perderme. Y otras mujeres me escucharon. Me senté frente al armario, con una vela encendida a un lado. No recé. No dije palabras grandes. Solo cerré los ojos y le susurré a la oscuridad. Volviste. Y conmigo, volvió algo que no sabía que había perdido. No sé en qué momento empecé a hacerlo. No fue un impulso, ni una estrategia. Fue algo natural. Como cuando se te mete polvo en los ojos y no decides llorar. Simplemente lloras. Así fue. Me levanté ese martes, me até el cabello sin apuro, preparé un café fuerte y me paré en el centro del comedor con una sola idea en la mente: esta casa también necesita sanar. No bastaba con haber recuperado el abrigo. Mi espacio había sido invadido. Mis memorias mezcladas, manipuladas, desplazadas. No podía seguir caminando entre objetos que me recordaban lo que me callé. Así que empecé a vaciar. No tiré nada con rabia. No arranqué fotos ni rompí platos. No soy esa clase de mujer. Cada cosa que saqué, la toqué primero. Como si preguntara: ¿todavía tienes un lugar aquí? Y si la respuesta era no, no dentro del objeto, sino dentro de mí, entonces lo ponía a un lado. Con respeto. Con amor. Porque incluso lo que ya no sirve, merece una despedida digna. Empecé por la estantería del fondo. Esa donde Clara había puesto portarretratos suyos, adornos comprados en tiendas de decoración que yo nunca habría elegido. Los envolví con cuidado. Los guardé en una caja. Una que rotulé con marcador: no es mío. Seguí por los cajones de la cocina. Encontré recetas escritas por mí, manchadas de tiempo y grasa, entre cucharas que ya no usaba porque Clara había traído utensilios más modernos. Recuperé mi olla de barro. La misma en la que Mateo adoraba el guiso de lentejas. La abracé como si abrazara a mi versión de hace 20 años. La lavé, la sequé con un paño viejo y la puse en la repisa con un gesto firme, como quien declara su derecho a existir. Por primera vez en mucho tiempo, la cocina volvió a oler a mí. Me detuve frente a los cuadros del pasillo. Uno de ellos, una foto enmarcada de Tomás, Clara y la niña, tomada en una Navidad. Yo estaba en esa cena, pero no salgo en la foto. No porque no estuviera, sino porque Clara pidió otra toma más limpia. La bajé del clavo con un movimiento seco. No de odio. De claridad. La guardé boca abajo en otra caja. Me miré en el espejo junto a la puerta. Me vi distinta. Más recta. Más presente. Como si, poco a poco, estuviera volviendo a habitarme. Cuando llegué al cuarto de Mateo, al nuestro, algo se detuvo. Me senté en la cama. Respiré hondo. Miré alrededor. El armario ya no dolía. El abrigo colgado no pesaba. Ya no era un recordatorio de lo que perdí, sino una afirmación de lo que aún conservaba. Abrí una de las gavetas y encontré algo que no recordaba, una fotografía vieja. Clara y Tomás, jóvenes, abrazados. Y en el fondo, difuso, Mateo, parado junto al árbol. No sonreía. No posaba. Solo observaba.
como si algo dentro de él ya hubiera visto todo lo que yo vería años después. Esa imagen me sacudió. No porque hubiera algo evidente, sino porque ese gesto en su rostro, ese modo de estar ausente entre la alegría forzada, me recordó a mí misma. ¿Cuántas veces fui esa figura al fondo, callada, invisible, sosteniendo el ambiente sin ser parte de él? Guardé la foto. No por ellos. Por él. Porque incluso en silencio, Mateo seguía protegiéndome. Llené 3 cajas ese día. Una para donar, otra para tirar, y una más para guardar con cosas que aún no podía decidir. No etiqueté con rabia. No sellé con rencor. Lo hice con la calma de quien sabe que el verdadero orden no empieza en los estantes, sino en el alma. Encendí una vela. Abrí las ventanas. Puse música bajita. No algo triste. Algo que me recordara que sigo viva. Durante toda mi vida creí que hablar era peligroso. Que decir lo que sentía podía incomodar, alejar, arruinar cosas. Aprendí a callar de maneras que ni sabía que existían. Sonreía en reuniones familiares, aunque me dolieran los huesos. Bajaba la mirada en las discusiones para no provocar más tensión. A veces, hasta me daba las gracias por cosas que me lastimaban, solo por evitar un conflicto. Pero ese silencio, que tanto me enseñaron a valorar como virtud, se había convertido en mi cárcel. Y no fue hasta ahora, sentada frente a un cuaderno en blanco, que entendí lo mucho que me había costado esa obediencia emocional. Me compré ese cuaderno sin pensarlo. Lo vi en una papelería de camino al mercado. Era simple, de tapa dura, con hojas gruesas. Lo tomé como si supiera que me estaba esperando. Lo abrí en casa. Puse la fecha. Y luego, sin planearlo, escribí. Hoy me defendí sin gritar. Y aún así me escuché. Me quedé mirando esa frase durante varios minutos. No parecía mía. O tal vez sí, pero de una parte de mí que apenas estaba despertando. Fue como encontrar mi propia voz dormida entre las páginas. Esa noche escribí sin parar. No para nadie. No para que me entendieran. No para explicar. Escribí como quien sangra, como quien respira, como quien por fin se saca una espina sin tener que justificar el dolor. Hablé de Clara, de Tomás, de Mateo, de mi madre, incluso, de todas las veces que me enseñaron que ser buena mujer era tragarme las palabras. Pero sobre todo, hablé de mí, de la mujer que había dejado de verse en el espejo, de la que cuidaba a todos, pero se olvidaba a sí misma, de la que siempre fue fuerte, pero confundió la fuerza con el silencio. Escribir me dio un tipo de consuelo que no sabía que existía. No cambiaba lo que pasó. No me devolvía lo perdido. Pero me devolvía a mí. A mi memoria. A mis decisiones. A mis pequeñas verdades. Me descubrí diciendo cosas que jamás dije en voz alta. Como que a veces me sentía sola incluso con Mateo. Como que muchas veces quise gritar y no supe cómo. Como que yo también me equivoqué callando tanto. Pero en vez de culparme, por primera vez me abracé. A través de esas palabras, me perdoné. Cada página escrita era una puerta que abría. A veces dolía. A veces liberaba. Pero nunca mentía. No había ediciones, ni filtros, ni correcciones. Solo yo. Cruda. Humana. Real. Escribí cartas que nunca envié. A Tomás. A Clara. A mí misma. A esa Esther de 40 años que postergó sus sueños para criar. A la de 50 que aguantó desprecios para no romper la paz familiar. Y a la de ahora, que por fin estaba diciendo basta con una pluma en la mano. Una noche, mientras pasaba en limpio algunos pensamientos, me descubrí escribiendo una frase que me hizo cerrar el cuaderno de golpe. Me temblaban los dedos. La leí una y otra vez. Nunca fui frágil. Fui gentil demasiado tiempo. Esa línea me sacudió como un trueno. Porque era verdad. Porque siempre me dijeron que era débil por llorar, por no confrontar, por ceder. Pero nadie vio la fuerza que se necesita para contenerse tanto. Para soportar. Para seguir amando aún cuando no te devuelven ni la mitad. Esa frase no era solo mía. Era de muchas. Guardé el cuaderno en la mesita de noche. Apagué la luz. Y me dormí sintiéndome más liviana. No porque ya estuviera todo bien,
sino porque por primera vez me estaba escuchando. Y eso, para una mujer que fue silenciada por años, ya es una revolución. Antes, los domingos eran una costumbre sagrada. La casa olía a comida desde temprano. Yo me levantaba con tiempo, sacaba la vajilla bonita, ponía servilletas de tela aunque supiera que iban a terminar manchadas. Mateo se sentaba a pelar papas mientras yo cocinaba. Tomás llegaba con Clara, la niña corría por el pasillo. Era ruido. Era vida. Era ese tipo de caos amoroso que una aprende a amar aunque le duela la espalda de tanto servir. Pero desde que todo cambió, los domingos también se transformaron. No dejaron de llegar, pero dejaron de ser cálidos. Tomás volvió a visitarme. No cada semana. Pero lo intentaba. Llegaba con un pastel comprado, como si con azúcar pudiera tapar los silencios. Yo le abría la puerta. Le ofrecía asiento. Nada más. Ya no había besos largos, ni como has estado, mamá, ni abrazos que se daban por costumbre. Era todo más medido. Más lento. Más tenso. Como si camináramos sobre cristales rotos que no queríamos pisar muy fuerte. A veces hablábamos del clima. De la escuela de su hija. De nada profundo. Las palabras flotaban como platos sin fondo. Pero lo más simbólico ocurrió la tercera vez que vino. Tocó la puerta. Y cuando abrí, se quedó ahí parado, sin entrar. Me miró con una mezcla de costumbre y duda. ¿Puedo pasar?, preguntó. Y yo sentí un latido extraño en el pecho. Asentí. Sí, ahora sí. No se dio cuenta, pero eso fue todo para mí. Porque por años, entró sin tocar, sin mirar, sin preguntar. Y ahora, por primera vez, pidió permiso. El almuerzo fue sencillo. Hice sopa de lentejas y arroz con plátano, como le gustaba a Mateo. No me preguntó por qué cociné eso. Pero vi en sus ojos que lo notó. Comió callado. Yo también. A veces el silencio entre madre e hijo no es vacío. Es reconstrucción. Como cuando uno limpia con cuidado lo que otros ensuciaron con prisas. Mientras tomaba café, observaba su mirada dar vueltas por la sala. Como si buscara algo. Como si esperara ver los portarretratos de antes, los adornos de Clara. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Los ruidos de la niña. Pero todo eso ya no estaba. En su lugar, libros, plantas, el abrigo, colgado discretamente detrás de una puerta, en su lugar de siempre. Lo vio. Lo reconoció. No dijo nada. Pero sus ojos se nublaron por un segundo. Bajó la mirada. Y eso bastó. No le dije que me dolió. No le recordé todo lo que pasó. No hacía falta. A veces, el arrepentimiento más profundo no se dice, se nota la forma en que alguien sostiene una taza sin mirar al frente. Cuando se fue, me preguntó si podía venir el próximo domingo. Le dije que sí. Pero agregué algo que nunca antes le había dicho. Si vas a venir, ven como hijo. No como mediador. No como víctima. No como alguien que viene a negociar. Como hijo. Eso es todo lo que necesito. Asintió. Me besó la mejilla. Salió. Y cuando cerré la puerta, solté un suspiro que me pesaba desde el estómago. Ese domingo no fue como los de antes. Pero tampoco fue como los del dolor. Fue un nuevo comienzo. Uno torpe, pero real. Y mientras lavaba los platos, me dije en voz baja. Ahora, los domingos también me pertenecen a mí. Una madre debe perdonar siempre, incluso cuando sus hijos permiten que la humillen, porque a veces, perdonar sin límites, es una forma de desaparecer. Lo supe por una vecina. Como suelen saberse esas cosas que duelen más cuando llegan de terceros. Me la encontré en la panadería. Me saludó con cariño, pero con ese brillo incómodo en los ojos de quien no sabe si contarte algo o callar. Al final, me lo soltó bajito, casi como disculpándose. Ay, Esther, qué linda estuvo la fiesta de tu nieta.
Se veía tan feliz con ese vestido azul. La miré sin pestañear. No dije nada. Porque cuando algo te rasga por dentro, el cuerpo no reacciona de inmediato. Se congela. Asentí. Le agradecí el comentario. Compré mi pan. Y caminé de regreso como en cámara lenta. No era la primera vez que me excluían. Pero esta vez dolía distinto. Porque no era una cena. No era una reunión de adultos. Era el cumpleaños de mi nieta. La misma que dormía en mis brazos cuando Clara no podía con el llanto. La misma que yo cuidé para que ellos pudieran ir al cine. La misma que se me aferraba a las piernas cuando aprendía a caminar. ¿Y ahora? Ni una llamada. Ni una invitación. Ni un mensaje. Nada. Como si ya no fuera abuela. Como si me hubieran tachado de la historia familiar con tinta invisible. Me senté en el sofá, con la bolsa del pan en las piernas. No lloré. Me costó muchas batallas llegar al punto en que las lágrimas no salieran como reflejo. Respiré hondo. Pensé en qué hacer. ¿Llamar? ¿Reclamar? ¿Ignorar? No hice ninguna de esas cosas. Me levanté, fui al armario, saqué una caja pequeña que tenía guardada. Dentro, una pulsera de plata que había sido mía desde joven. Fina, sencilla, de esas que no se compran, se heredan. La limpié con un pañuelo. La envolví en papel de seda. Y escribí una nota breve. Para ti, mi niña. Porque aunque otros olviden, yo no. La metí todo en una bolsa bonita. Y esa misma tarde, caminé hasta la casa de Tomás. No toqué el timbre. No esperé. Dejé la bolsa frente a la puerta, sobre el tapete, con la nota bien visible. Y me fui. Sin mirar atrás. Sin esperar que me lo agradecieran. Sin imaginar reacciones. No era un acto para ellos. Era para mí. Para no perderme. Para no dejar que me convirtieran en una mujer rencorosa cuando lo único que pedía era dignidad. Esa noche me costó dormir. No por tristeza, sino por el eco de la ausencia. Una ausencia impuesta. Me pregunté si algún día esa niña sabría todo lo que hice por ella en silencio. Si algún día descubriría quién la amó sin condiciones, incluso cuando fue empujada afuera. Me pregunté si valía la pena seguir dejando pedacitos de mí donde ya no me querían. Y aún así, sabía que no podía dejar de ser quien soy. Porque hay amores que son tan profundos, que ni la injusticia logra corromperlos. Al día siguiente no recibí mensaje. Ni llamada. Ni gesto. Solo silencio. Pero en ese silencio, algo en mí también se ordenó. Comprendí que ser excluida no me quitaba mi valor. Solo les quitaba a ellos la fortuna de mi presencia. Y ese fue el día en que confirmé que el respeto no se ruega, se siembra. Y si no nace, uno aprende a no esperarlo más. Pasaron 5 días. No esperaba nada. Me repetía eso cada mañana mientras regaba las plantas o revolvía el café. Me decía que no debía ilusionarme, que ya era grande para esperar milagros. Pero algo en mí, muy hondo, se resistía a renunciar del todo. No era esperanza. Era una especie de latido discreto, como si una parte de mí siguiera respirando por ella, por mi nieta. Fue un martes cuando llegó. Un sobre blanco, sin remitente, metido por debajo de la puerta. Pensé que era publicidad. Lo recogí sin apuro. Pero al ver la letra, se me detuvieron las manos. No era una caligrafía adulta. Era temblorosa, grande, torpe, de niña. Lo abrí sentada, con el corazón en las manos. Dentro, una hoja doblada con cuidado. Y en el centro, escrito con plumón rosa, decía: Gracias, abuelita. Me encantó la pulsera. Mamá no quería que te escribiera, pero lo hice igual. Te extraño. Las lágrimas no me pidieron permiso. Me brotaron como un río. No de tristeza, sino de ternura profunda. Era como si su vocecita me hablara desde el papel. Como si esa pequeña rebelión suya, ese acto de desobediencia amorosa, me devolviera algo que el mundo me había arrancado a la fuerza, mi lugar en su corazón. Volví a leer la nota una y otra vez. Luego me sequé el rostro y busqué mi cuaderno. No podía dejar esto así. Le escribí de vuelta. Una carta simple, amorosa.
Le conté una anécdota de cuando su papá era niño. Le dije que siempre iba a estar aquí, que la pulsera fue mía, pero ahora era suya, porque hay cosas que no se compran, se regalan con la sangre. No mencioné a Clara. No hablé de dolor. Solo sembré ternura. La metí en un sobre celeste. No puse mi nombre, pero sabía que ella entendería. La dejé en la misma panadería donde Clara solía pasar las tardes. La señora que atendía me conocía. Le pedí que, si veía pasar a la niña con su madre, le entregara la carta. No preguntó por qué. Solo asintió con esos ojos de mujer que ya ha visto muchos silencios injustos en la vida. Una semana después, otra carta llegó. Dibujos. Corazones. Un relato de su fiesta. Me hablaba como si nada se interpusiera entre nosotras. Y así empezamos. Una carta cada semana. Como un hilo secreto que nadie podía cortar. Me decía cosas que no podía decir en voz alta. Y yo le respondía con amor, sin ponerle peso al dolor. Cada vez que leía sus palabras, me sentía menos sola. No porque todo estuviera bien, sino porque entendí que lo más sagrado que una puede sembrar es el recuerdo de cómo hicimos sentir a los que amamos. Ella me recordaba con ternura. No por lo que tenía, sino por cómo la hice sentir segura, querida, vista. No sé cuánto durará este juego secreto de cartas. No sé si algún día Clara lo sabrá y lo prohibirá. Pero ya no tengo miedo. Porque aunque sea en secreto, mi nieta me elige. Y eso, nadie me lo puede arrebatar. Fue en la verdulería. No estaba buscando nada en particular. Solo quería salir, sentir el aire, tocar tomates, elegir cebollas como quien elige seguir. Yo había aprendido a sostener mi rutina como quien se cuelga de una cuerda fina, un paso a la vez. Fue ahí, entre las frutas, que las escuché. 2 mujeres. No amigas mías, pero conocidas. Vecinas. De esas que sonríen cuando te ven, pero también cuchichean cuando creen que no estás. Yo estaba cerca del mostrador, de espaldas. No sabían que las escuchaba. ¿O no les importó? ¿Supiste lo que hizo Esther? Claro, la sacó a la nuera de la casa. Le cortó todo. Dicen que ni a la nieta ve. Ay no, ya está mayor y se volvió difícil. Amargada. Rencorosa. La palabra me cayó como un balde de agua helada. Difícil. Me quedé congelada, con un aguacate en la mano. No respondí. No me volteé. Pero dentro de mí, algo se agitó. ¿Difícil? Me llamaron difícil por poner límites. Por defender mi espacio. Por decir basta después de años de tragarme el dolor con una sonrisa. Difícil, como si fuera un defecto. Como si ser mujer mayor y tener voz fuera algo molesto. Pensé en todas las veces que me callé para evitar eso mismo. Para no ser la suegra controladora, la madre invasiva, la abuela intensa. Pensé en cómo me tragué los comentarios pasivo-agresivos de Clara, en cómo aguanté que cambiaran mi casa sin preguntarme. En cómo me arrebataron el abrigo de Mateo, y aún así, fui la que tuvo que explicar su dolor. Respiré profundo. Devolví el aguacate al canasto. Me acerqué a pagar como si no hubiera escuchado nada. Pero por dentro, me escribía una carta a mí misma. No estás mal. No estás loca. No estás siendo exagerada. Estás, por fin, siendo clara. Esa noche, al llegar a casa, me hice un té de canela. Me senté en el sillón donde ya no caben las dudas. Y escribí otra entrada en mi cuaderno. No para vengarme. No para quejarme. Para recordarme que, si poner límites te convierte en una mujer difícil, entonces que me pongan la etiqueta en la frente. Porque prefiero ser difícil, a ser invisible. Prefiero ser la que incomoda, a la que se traiciona. Prefiero que me llamen rencorosa, antes que me llamen sumisa. Ya no tengo edad para disfrazarme de suave cuando lo que necesito es firmeza. Y si el precio de mi paz es que murmuren a mis espaldas, entonces que murmuren. Yo ya no me agacho por miedo a caer bien. Me tomó semanas reunir el valor. No era miedo. Era respeto. El armario donde Mateo guardaba su abrigo no había vuelto a abrirse del todo desde que lo colgué de nuevo. Estaba ahí, sí. Lo veía al pasar. Pero no lo tocaba. No por dolor, sino porque necesitaba encontrar el momento justo.
El día en que pudiera abrir esas puertas no para llorar, sino para agradecer. Fue una mañana limpia, luminosa. El sol entraba en líneas delgadas por las cortinas. El silencio de la casa ya no pesaba, acompañaba. Me acerqué despacio. Puse la mano sobre la manija y la giré con suavidad. Al abrirlo, una ráfaga de lavanda antigua me abrazó. El abrigo colgaba con dignidad, como si nunca hubiera sido tocado por la indiferencia. Pasé los dedos por la manga. Estaba frío, pesado, vivo. No lo bajé. No lo abracé. Esta vez no necesitaba sostenerlo para sentirlo. Me senté frente al armario, en la silla baja donde Mateo solía amarrarse los zapatos. Encendí una vela blanca. Y me quedé ahí, sin apuro. Como quien espera que algo invisible se acomode dentro. Me di cuenta de que, por primera vez, el armario no parecía un altar de luto. Era un recordatorio sagrado. No del fin, sino de lo que resistió. Saqué una pequeña caja de madera que tenía guardada. Dentro, metí la pulsera que mi nieta me agradeció en su carta, una foto de Mateo sonriendo, una de las pocas, y un papelito donde escribí con mi letra temblorosa: aquí no se guarda ropa, se guarda amor. Pegué esa plaquita en la parte interna del armario, donde solo yo puedo verla, donde no hace falta explicarla, porque ya no necesito justificar lo que siento. Si alguien algún día abre esas puertas y encuentra eso ahí, que lo lea como quien encuentra un testimonio de resistencia silenciosa. Porque lo que una ama de verdad, no se tira, no se regala, no se olvida. Se cuida, se honra. Cerré el armario con una calma que no conocía. Una calma nueva. No de resignación, de entendimiento. Porque ya no dolía el espacio. Ya no dolía la ausencia. Lo que dolía antes era sentir que no tenía derecho a protegerlo. Ahora sabía que sí. Ahora sabía que todo lo que guardaba ahí dentro era mío. No por posesión, por historia. Me preparé un té. Puse un disco viejo de boleros. Y mientras sonaba la voz de Lucha Villa desde el tocadiscos, me vi reflejada en el vidrio del aparador. Ahí estaba yo, con el cabello más blanco, las arrugas más marcadas, pero los ojos más firmes. Por fin. El armario ya no estaba vacío. Y yo tampoco. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar. Yo no sé si es verdad. Pero sé que, a veces, cuando una se pone en su lugar, el mundo empieza a moverse distinto. No más suave. No más justo. Pero sí más claro. Y eso ya es mucho. Desde que activé esa cláusula, desde que defendí lo mío, desde que volví a nombrarme con dignidad, el mundo no se volvió más fácil. Pero yo sí me volví más entera. Y con eso, bastó para volver a respirar sin pedir permiso. La casa está más vacía ahora. Sí. Pero también está más viva. No por la gente que viene, sino por lo que yo decido poner en ella. Volví a colgar cuadros que tenía guardados. Puse flores en lugares que antes nadie notaba. Abrí espacio para mí. No por egoísmo, sino por justicia. Porque después de una vida entregando tanto, merezco un rincón donde nadie me corrija el alma. Abrí un pequeño grupo en el centro comunitario. No lo llamé grupo de viudas. Lo llamé círculo de mujeres que aún tienen mucho que decir. Y vienen. No muchas. Pero vienen. Y nos miramos sin juicios. Hablamos de libros, sí. Pero sobre todo, hablamos de esas cosas que nunca dijimos cuando tocaba. Y ahora, por fin, podemos soltar. Sin miedo a que nos llamen intensas. Sin miedo a que nos llamen difíciles. A veces viene mi nieta. Clara no lo sabe. Pero viene. A leer, a pintar, a dormirse en el sillón donde Mateo le contaba historias cuando era chiquita. Ella me abraza con fuerza. Me susurra que quiere quedarse más tiempo. Que se siente tranquila aquí. Yo no le digo nada sobre lo que pasó. No hace falta. Porque cuando uno da amor verdadero, el corazón que lo recibe no lo olvida, aunque le digan que lo borre. Tomás me visita con más frecuencia ahora. Llama antes. Pide permiso. Se sienta conmigo sin apuros. No habla mucho. Pero hay algo en su forma de mirarme que cambió. No sé si es culpa. O respeto. Tal vez ambas cosas. Y eso, me basta.
No necesito que se arrodille. Solo que entienda que, para volver a esta mesa, hay que tocar la puerta con humildad. Hace poco, mientras limpiaba el polvo de una repisa, lo escuché decirle a su hija: «Pídele permiso a tu abuela antes de entrar». Y ella lo hizo. Con naturalidad. «¿Puedo pasar, abue?». Y yo, con la voz más firme y suave que tengo, le dije: «Claro, mi amor. Esta también es tu casa. No porque me la hayan regalado, sino porque la recuperé. Con mi voz, con mi historia, con mi fuerza». Y mientras la veía correr por el pasillo, entendí que nada fue en vano, que aún queda camino, que el silencio ya no es mi casa, y que, aunque muchos me hayan querido callar, yo aún tengo mucho por decir. ¿Y tú? ¿Tendrías la fuerza de recuperar lo que te arrebataron sin pedir permiso, y aún así mantener la elegancia de no destruir a nadie? Si alguna vez sentiste que te hicieron a un lado, que tomaron lo tuyo como si no valiera nada, o que tu silencio fue visto como debilidad, por favor, no lo olvides. Tú no estás sola. Tú eres memoria. Eres un baúl de historias que nadie tiene derecho a vaciar sin tu consentimiento. Has amado, has cuidado, has sostenido hogares enteros con tus propias manos. Y aunque a veces no lo digan, tu presencia sigue siendo el centro de muchas vidas. Si alguna vez te arrancaron algo que amabas, como hicieron con Esther, que esta historia te recuerde. Todavía puedes recuperar tu lugar, tu voz y tu paz, sin perder tu dignidad. Porque hay silencios que no son cobardía, sino pausa. Y cuando decides hablar, el mundo tiene que escuchar. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y quédate con nosotras. Aquí, nadie va a tirarte a un rincón. Aquí, tu historia vale oro. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.